Muchas gracias, Juli. Y pues un agradecimiento muy especial también a todas las personas que se conectan para esta presentación, agradecerles su compañía. Vamos a tratar de que esta presentación pues sea de todo su agrado, pero pues también que nos permita conocer un poco de los avances que en materia de construcción y especialmente en materia de cemento se vienen adelantando hoy en día en el país y particularmente dentro de Alión. Y para iniciar, yo quisiera dejarles la siguiente pregunta, y es si ustedes creen que el concreto, el cemento que utilizamos hoy en día, será el mismo de los siguientes 10 años. Para responder esa pregunta, yo creo que tendríamos que pensar en nosotros mismos si la persona que está hoy aquí sentada es la misma persona que era hace 10 años y si en los próximos 10 años a futuro seremos los mismos. Uno creería que no, pero entonces eso implicaría que el cemento y el concreto van a cambiar sus propiedades. ¿Será que van a cambiar sus condiciones de resistencia? ¿Será que va a cambiar su especificación de calidad? ¿Será que va a cambiar el color? ¿Será que va a cambiar la forma en la que lo comercializamos? ¿Qué será lo que puede cambiar en el concreto en los próximos 10 años? Se las quiero dejar aquí para que en el transcurso de esta presentación la podamos ir contestando entre todos. Digamos que en estos momentos, pues estamos en épocas de cambio, ¿cierto? No solo desde el punto de vista geopolítico, con todo lo que está sucediendo a nivel global, sino que también uno de los temas que más viene ocupando la agenda tiene que ver con el cambio climático. Y ese es uno de los temas que ustedes lo escuchan regularmente y digamos que hoy está siendo cada vez más perceptible. Pero cuando nos preguntamos qué ha cambiado desde una perspectiva técnica y científica, lo que en realidad estamos viviendo es un cambio ambiental. ¿Qué es un cambio ambiental? Le hice una consulta a Gemini que me compartiera, y esa es esta imagen que ustedes están viendo, que me regalara más o menos una percepción de lo que puede ser el cambio ambiental, y estábamos muy de acuerdo porque cuando hablamos de cambio ambiental estamos hablando hoy de una degradación de los ecosistemas, de la pérdida de biodiversidad, de la pérdida de fauna y flora que se va presentando, de temas asociados a la acidificación de los océanos, también de la forma como el suelo ha cambiado drásticamente, especialmente cuando hemos venido pasando de asuntos de bosques, actividades agrícolas o pecuarias. Y un tema también que viene por ahí muy calladito, tiene que ver mucho con la alteración de los flujos biogeoquímicos que tiene el planeta. Y pues todo eso también sumado al cambio que se viene presentando en materia climática, pues hace que tengamos un gran conglomerado de cambios que hacen que haya que tomar acciones, porque la verdad es que lo que hoy se percibe es una gran incertidumbre en el mundo frente a qué pueda suceder en la medida que nosotros continuemos con un crecimiento tan poco controlado, que no tenga en cuenta los impactos ambientales, los impactos a los ecosistemas, y pues que finalmente lo que va a terminar es yéndose en contra de nosotros como especie. Hace poco estaba leyendo esta publicación que se las dejo ahí como fuente, que me pareció bastante interesante, y es del Centro de Resiliencia de Estocolmo, y también lo acompañaba el Instituto para la Investigación de Impactos del Clima, el POSDAM, y sacaban un documento que se llama El Chequeo de Salud de la Tierra, una publicación que se realizó en septiembre de 2025. Y ahí planteaban que los límites planetarios, los límites del planeta, pues ya habíamos superado de los 9 que se conocían, habíamos superado 7. Y que el último tenía mucho que ver con la acidificación de los océanos y que teníamos otros límites en riesgo como eran el tema del cambio climático, ¿cierto? La integridad de la biosfera, que tiene que ver, como se los mencionaba hace poco, con la pérdida especialmente de biodiversidad, el cambio en el uso del suelo, especialmente para actividades como ganadería intensiva, para actividades como agricultura, que está bien, pero que se ha venido comiendo cada vez más las zonas de bosques, la zona de los ecosistemas que necesitamos para poder mantener el equilibrio, especialmente en temas relacionados con clima.
El uso de agua dulce, ¿cierto? La forma como ha venido cambiando, los flujos biogeoquímicos, esto especialmente asociado al incremento de fertilizantes que hacen que los flujos de nitrógeno y fósforo lleguen a las fuentes de agua y se genere un fenómeno que se llama eutroficación. Identidades nuevas porque regularmente nosotros vemos imágenes en el mundo de ríos contaminados con plásticos, cómo esos plásticos hoy pues se incorporan dentro de la cadena alimenticia y terminan llegando a los humanos. Es un documento bastante interesante, esto para entenderlo un poco mejor, es como Envío si uno gratis. tuviese... Pago contra entrega. Gafas Best Vision. ¿Ve el peligro? Es como si uno tuviera una casa, ¿cierto? Y esa casa tuviese 9 pilares y de esos 9 pilares, 7 se encontraran un poco débiles. Entonces, por ejemplo, un movimiento telúrico sería mucho más difícil soportarlo para una casa con esos cimientos débiles a una casa con esos cimientos fuertes. Eso es más o menos lo que hace relación a la transgresión de los límites planetarios. El incremento de la temperatura global. Hay varias modelaciones en el mundo que dicen que si nosotros pasamos a 1.5 grados se puede dar una gran cantidad de especies y que el mundo cambiaría como lo tenemos, ¿cierto? La Organización Meteorológica Mundial y el programa Copérnicos de la Unión Europea, en los informes que publicaron en enero de 2026, decían que el año 2023, 2024 y 2025 se convirtieron en los años más calientes que se hayan documentado hasta el momento en el planeta. Bueno, uno diría, de pronto los que estamos aquí en Antioquia y en la zona andina, pues como que calientes si venimos de dos fenómenos de la niña donde ha llovido a cantidades. Pero la verdad es que estas mediciones son globales y fijaron los valores entre 1,44 y 1,47. Los escenarios, como les decía, son de mucha incertidumbre porque digamos que no hay claridad qué sucedería si pasamos el 1,5, qué pasaría si pasamos los 2 grados Celsius, si pasamos los 3 o los 4. Las proyecciones estarían indicando que nosotros hacia el año 2050, con estos modelos actuales que tenemos de producción y de consumo, podríamos estar llegando más o menos a los 4 grados Celsius y hay cualquier cantidad de opiniones, de investigaciones, de modelaciones pero con un nivel de incertidumbre todavía muy grande frente a qué pudiese suceder en el planeta. Y hay un dato que aparece ahí muy importante que tiene que ver con el aumento de la temperatura en los océanos, que habla de un incremento de 23 zetajoules frente al año anterior. Miren, ese número es tan grande para que ustedes se hagan idea de que es un zetajoule, es como yo tuviera el número 1 y le pusiera 21 ceros ahí adelante. Son números tan grandes, pero tan grandes, que son a veces difíciles de cuantificar cuando se manifiestan en términos de energía. Es como si estuviéramos diciendo hoy entonces que el océano está teniendo como una fiebrecita, como que se está poniendo más calientico cuando se empieza a identificar que se ha venido dando estos acumulaciones de energía. Bueno, y aquí se los he planteado desde el mundo, pero miren, les quería correr este video. Esto tiene que ver un poco con la variabilidad atmosférica y tiene que ver con un evento, vamos a ver que corra bien, con un evento que se presentó el 28 de enero en la ciudad de Medellín, donde en palabras del mismo alcalde de la ciudad, el alcalde Federico Gutiérrez, decía que había sido un aguacero de unas proporciones, pues digamos que muy grandes, pero en muy corto tiempo. Es decir, él lo que decía es, nos llovió todo lo que normalmente o lo que habitualmente llueve en el mes de enero, nos llovió en 44 minutos, entonces fue una gran cantidad de agua que si pensamos en la ciudad de Medellín, que es una ciudad de ladera, que ha venido creciendo hacia esas laderas y que además ha impermeabilizado esas laderas con construcciones, pues obviamente ese volumen de agua va a bajar mucho más rápido y va a generar un daño. Y como decían los abuelos, al que no le gusta el caldo se le dan dos tazas. Esta semana se presentó exactamente el mismo fenómeno en la misma fuente de agua y en el mismo sector, solo que esta vez no fueron 44 minutos, sino que fueron más o menos 2 horas, donde cayó un tercio de la cantidad de agua que habitualmente cae en el mes de marzo. Entonces, hay también una gran variabilidad atmosférica que eso obviamente incrementa los riesgos en materia de vulnerabilidad y los riesgos especialmente hacia la población. Otro de los, digamos, de los cambios que se han venido manifestando y de los que se habla regularmente es el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero.
Este también es uno de los límites que ya hemos transgredido. Y aquí la NOAA, que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, decía pues que hoy la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está por los lados de las 427 partes por millón, cuando el límite que se había fijado hacía 3 décadas era de 350 partes de millón. Entonces, es decir, ese umbral hace rato lo pasamos, tenemos una gran concentración de dióxido y de otros gases también que tienen efecto invernadero en la atmósfera y que se articulan porque finalmente el planeta es un sistema y cuando se mueve por acá responde por acá, cuando pasa algo por aquí responde por acá y eso hace que haya mucha incertidumbre. Y les quería compartir esta imagen, que esta imagen me parece muy dramática y los invito para que puedan ingresar al Global Forest Watch. Simplemente lo dan así, esto va a quedar también dentro de las memorias. Ustedes ingresan a esta plataforma, es gratuita y pueden, el término que utilizamos aquí en Antioquia para decir que vamos a explorar es cacharrear, pero la verdad es explorar la plataforma para que puedan identificar de pronto cómo viene la ganancia de coberturas, pero la imagen que les estoy mostrando ahí tiene que ver especialmente con la pérdida de coberturas boscosas en el planeta. Y no lo estoy diciendo desde la era industrial, desde por allá, desde el año 1800. Esa imagen tan dramática es una imagen de los últimos 21 años, donde si ustedes miran en el caso de Sudamérica, especialmente de Colombia, hay una gran pérdida de coberturas boscosas, especialmente en la región andina, pero también preocupa mucho lo que está sucediendo en la Amazonía brasileña, en la Amazonía peruana, en la Amazonía ecuatoriana, y eso es supremamente grave porque hace poco, les dejo aquí pues como a manera de chisme de jueves, em, conversando con algunos estudiantes de doctorado de la Universidad de Antioquia, en unos estudios que estaban realizando acerca de dónde venía la humedad que llega a Colombia, pues particularmente siendo Colombia un país que tiene el Océano Pacífico por un lado, el Océano Atlántico por el otro lado, los estudios estaban arrojando que la mayor cantidad de humedad venía especialmente de la Amazonía. Y de ahí que nosotros protejamos la Amazonía para que lo pongamos en términos económicos es tan importante, porque si los flujos de agua vienen desde allá, para que nosotros tengamos energía limpia a través de las hidroeléctricas necesitamos que llueva, pero si la Amazonía se deforesta, pues nosotros no vamos a tener esos flujos, eso va a implicar que se tengan que prender las centrales térmicas, que los precios del carbón cambien y va a tener un impacto muy grande, digamos, en lo que es toda nuestra economía. Entonces, esa imagen es supremamente dramática. Los invito a que ingresen a la plataforma, simplemente la googlean y van a ver que es muy chévere ver cómo se ha venido comportando el tema. Chévere de la posibilidad de verlo, ¿cierto? Porque la imagen que uno ve ahí es supremamente dramática. Bueno. Esto como para ambientar un poco dentro de las muchas cosas que han venido cambiando y a una gran velocidad, lo que se ha denominado como la gran aceleración, que tiene que ver también cuando uno mira las curvas con la presencia de nosotros y las actividades antrópicas que venimos desarrollando. Y cuando uno mira la huella, por ejemplo, del sector de la construcción, especialmente de nosotros que somos cementeros, ¿qué tan grande puede ser esa huella? Pues la industria, especialmente del cemento, es responsable del 7 o el 8% de las emisiones globales de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. Esa imagen también fue una conversadita con la inteligencia artificial, porque si nosotros volviéramos hoy la industria global del cemento una nación, solamente quedaría por detrás de China, que es responsable del 29 al 32% de las emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera. China hoy está produciendo todo lo que estamos consumiendo en el mundo. En segundo lugar se encuentran los Estados Unidos y la industria del cemento estaría en el tercer lugar con una emisión que puede estar entre el 7 y el 8%. Pero esto tiene una gran paradoja, y es porque el cemento y el concreto son materiales que son necesarios para uno poder cerrar. La imagen que ustedes ven abajo es una imagen real que está de casas que se encuentran ubicadas sobre la quebrada la Iguaná en la ciudad de Medellín.
Y como ustedes pueden ver ahí, hay una gran disparidad en las brechas de equidad que tenemos en el mundo. Entonces, la gran paradoja es que tenemos que tratar de garantizar que los seres humanos puedan vivir en unas condiciones mucho más dignas, ¿cierto? Eso implicaría tener una casa en condiciones dignas, acceso a servicios básicos, acceso a servicios de salud, ¿cierto? Pero eso también va a implicar el desarrollo de infraestructura y para poder desarrollar esa infraestructura necesitaríamos del cemento. Entonces tenemos que buscar la forma de poder desligar las emisiones del cemento del incremento en la producción que se tiene que dar para empezar a cerrar estas brechas de equidad que especialmente se dan en nuestros países de Latinoamérica. Entonces de ahí vienen una serie de iniciativas muy importantes que les quiero compartir. Miren, la industria del cemento en el año 2020 dijo, bueno, si nosotros somos, si lo miramos así como se los planteé hace un momento, y somos una de las industrias responsables de las emisiones de CO2, pues nosotros también tenemos que ponernos a la vanguardia de este asunto y tenemos que decir, bueno, qué acciones son las que vamos a tomar. Y por eso el sector hizo una declaración muy importante que se llama la ambición climática y esa ambición climática busca que para el año 2050 nosotros podamos tener cementos y concretos que sean net zero, es decir, que puedan ser carbono neutrales. Y hay una serie de declaraciones que ha hecho la industria bastante interesante, ahí se las dejo también en las memorias. Ustedes pueden buscar GCCA, que es Asociación del Cemento y Concreto Global, o GCCA como aparece ahí en el slide que están viendo, y hay una gran cantidad de declaraciones que no se han quedado en declaraciones, sino que hoy se han transformado en acciones para tratar de reducir las emisiones atmosféricas y evitar, va a ser muy difícil que sobrepasemos el 1.5, como les mostraba ahorita estamos en 1.4, 1.47 grados Celsius. Entonces, esta declaración climática se termina convirtiendo en hojas de ruta. Y las hojas de ruta son muy importantes porque las hojas de ruta establecen una serie de metas y de medidas que hay que desarrollar para poder llegar a un objetivo que nos hemos trazado. Y el mundo del cemento dijo que esta iba a ser la década en la que lo íbamos a hacer realidad. ¿Qué era que íbamos a hacer realidad? Desde 1990 hasta el año 2010, la reducción de las emisiones de CO2 por la industria del cemento fue muy baja. Entonces dijimos que desde el año 2020 al 2030 nos íbamos a comprometer a reducir cerca del 21% de las emisiones de CO2 que podemos estar emitiendo a la atmósfera. Y planteamos que a partir del 2030 al 2050 íbamos a hacer net zero, es decir, esta es la primera década donde se hace una primera disminución grande de las emisiones y en las 2 décadas siguientes vamos a llegar al net zero. Alión obviamente pues no es ajeno a estas iniciativas. Nosotros somos una compañía relativamente joven que iniciamos en el año 2020, que ahora llevamos 6 años de operación en el país, que nacimos con unas consideraciones de sostenibilidad muy importantes y nos adherimos a esa iniciativa del mundo global del cemento y planteamos una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta se fundamenta básicamente en 5 pilares. El primero que tiene que ver con la seguridad y la salud, el segundo que tiene que ver con la estrategia de cambio climático y cómo nosotros contribuimos a la reducción de huella de carbono, una gestión responsable de los recursos a través de iniciativas de medio ambiente y protección del entorno, economía circular focalizado especialmente en valoración de residuos y diseño de nuestras mezclas para que puedan tener mucho mayor durabilidad, y un tema que es supremamente importante porque la industria del cemento no solamente se encarga de producir cemento, sino de convertirse en eje de desarrollo en las regiones donde hay operación y especialmente pues para los países, que tiene que ver con la responsabilidad social. No sé si todos tengan claro qué es lo que les voy a mencionar enseguida, voy a tratar de explicarlo muy rápido, eh, pero digamos que voy a focalizar lo que sigue a partir de este bloque en la estrategia de reducción de huella, en el tema de gestión responsable de los recursos y en el tema de economía circular. Entonces, el coprocesamiento. Les voy a compartir este video que me llamó mucho la atención. Espero que lo puedan ver. Este video hace parte, es una extracción de una película que se llama Volver al Futuro. Es la primera parte
y que se presentó en el año de 1985. Fue la primera película de lo que fue la saga Volver al Futuro. Pero hay una escena supremamente increíble porque en ese entonces, bueno, a mí me tocó la película, yo soy de 1980, pero seguramente a personas aquí que están conectados no les tocó ver esta primera película o la vieron ya después, pero lo particular es que el doc, yo creo que no se las estoy compartiendo con audio, permítame un momentico, se las suspendo y se las pongo con audio. Denme un segundito y perdónenme en que no se los haya compartido con audio. Regálenme un segundito y vuelvo y les comparto. Exacto. Entonces, les decía que lo que sucedía en esta escena era que pues el Doc llegaba desde el futuro, ¿cierto? Que es la escena que está por acá. Llegaba desde el futuro es el año 2015, en ese entonces, pues para una película de 1985, el 2015 se veía lejísimos, y ahí en esta escena, pues el Doc le dice a Martin que él venía del futuro y que necesitaba cargar con combustible el DeLorean. El DeLorean venía con una adaptación que es un termofusión, un equipo que utilizaba residuos sólidos para producir energía. Lo curioso de esta parte de la escena de, la, de esta película, pues es que ya estaban avisorando que podíamos utilizar residuos para convertirlos en energía. Entonces uno diría que el padre de la sostenibilidad, hay muchos padres y hay mucha gente que ha sacado que los protocolos de Montreal, que los acuerdos de París, pero la verdad quien en ese momento tuvo una visión fue Steven Spielberg, que además de pensar en residuos como uso de energía, pues si ustedes ven las gafas del 2, se inventó las gafas de running que estamos utilizando pues ahora en el 2025 y las gafas para montar cicla. Pero eso no estaba muy alejado de la realidad y les quiero compartir algunos datos duros relacionados con la generación de residuos. Esta información nos la compartía el día martes el director de la Corporación para las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Cornare, en el departamento de Antioquia, de la subregión del Oriente Antioqueño. Y miren que la subregión del Oriente Antioqueño está conformada por 26 municipios en esa jurisdicción, tiene una población más o menos de 778.000 habitantes y genera más o menos unas 200.000 toneladas de residuos, ¿cierto? Luego el director mostraba la siguiente imagen y esta imagen para que ustedes entiendan esas barritas, lo que está en John, verde, ¿sí? qué pena te interrumpo, yo creo que la diapositiva no cambió. O Bueno, esperemos un momento que vuelva la señal aquí con John Wilmar, que precisamente él nos acompaña hoy desde la planta de cemento que está ubicada precisamente en la zona de Río Claro. Esto es en el municipio de Sonsón, aquí en Antioquia. Entonces, la señal también a veces es un poco débil en la zona. Esperemos ya un momento que vuelva. Bueno, aquí mientras entonces damos un momentico, vuelve nuestro experto del día de hoy, John Wilmar. Les recuerdo entonces esta temporada en la que estamos, es la 12ª temporada de Hechos en Concreto, ya son 6 años que llevamos con estos espacios de capacitación de alto nivel técnico, de contenido de muy alto nivel para todos ustedes, para el sector construcción, para el sector infraestructura.
donde hemos abordado diferentes temas, diferentes eh, especiales. En esta ocasión, esta temporada, estamos entonces con el especial de construcción sostenible. Y hasta ahora el espacio que hemos visto esta tarde con nuestro experto invitado, John Wilmar, Henao, jefe de gestión ambiental en Alión, nos ha hecho una introducción y nos ha llevado a entender la importancia de todo el tema de sostenibilidad, de todo el tema de coprocesamiento, de todo el tema del cambio ambiental que efectivamente se ha venido dando hasta ahora y que ha tenido mucha más relevancia e impacto en los últimos años. A todos los que nos acompañan hoy, muchísimas gracias también por su asistencia. Hoy tenemos una masiva asistencia, tenemos cerca de 60 personas que nos acompañan el día de hoy. Recordarle también a todos que las preguntas nos las pueden ir dejando a través del chat. Allí entonces vamos a estar tomando las preguntas de ustedes. Vamos a responderlas en dos espacios. Vamos a tener, enseguida que vuelva nuestro experto, vamos a tener dos espacios, un momento en la mitad de la charla y un momento al final para responder las inquietudes que tengan. Les recuerdo, hoy estamos viendo la primera charla de nuestro especial de construcción sostenible. Y el tema del día de hoy es el cimiento firme de la construcción actual, la sostenibilidad, quien nos lo está presentando el jefe de asuntos ambientales de Alión, que precisamente, como les digo, está desde la planta de Alión en Río Claro. Demos entonces, por favor, un momento. Nos disculpamos por los problemas técnicos. La señal, pues, en la zona precisamente a veces tiene dificultades. Ya por aquí me escribió que está conectándose nuevamente. Las memorias. Sandra, buenas tardes, bienvenida desde Medellín. Bueno, las memorias de esta charla, así como de las otras sesiones que hemos tenido de hechos en concreto, las van a encontrar en nuestra página web. Allí pueden ver todas las charlas que hemos tenido y todos los contenidos que hemos tenido en hechos en concreto en nuestro sitio web, ingresando por el enlace aquí en el menú superior en educación. Aquí encuentran hechos en concreto y van a encontrar, obviamente, hasta la 11ª temporada, que fue la última que tuvimos en el semestre pasado. Fue un especial de innovación tecnológica y sostenibilidad en la construcción con concreto. Allí tuvimos 4 charlas, se encuentran entonces las grabaciones de estas, así como las presentaciones de cada una de ellas. Y cuentan de igual forma todas las otras 10 temporadas que hemos tenido de hechos en concreto, con diversos temas y diversos invitados especiales en cada una de ellas. Como les digo, ya son 6 años que venimos trabajando en este espacio de actualización académica y actualización técnica para todos ustedes. Y nuevamente, ya en un momento, entonces vamos a continuar con nuestra charla con John Wilmar, que ya está reconectándose desde la planta de concreto. ¿Dónde puedo ver las memorias de los expertos? Muy bien, aquí nuevamente les comparto pantalla. Si ingresan entonces a www.alion.com.co, van entonces a ingresar, a llegar a nuestra página web. Allí en el menú, en educación, van a encontrar el enlace hechos en concreto. Allí entran y van a ver las 11 temporadas que llevamos hasta ahora. Cada una de ellas van a ingresar donde dice ver más y van a tener acceso a la grabación y a la presentación de cada una de las charlas. Y en los próximos días también van a encontrar entonces la grabación y la presentación de esta charla en la que estamos hoy, en nuestra primera charla del especial de construcción sostenible.
Nuevamente recordarles por favor a todos mantener sus micrófonos apagados, la cámara también por favor mantenerla apagada para que esta sesión sea bien productiva, para todos podamos ver el contenido claro en todo momento. Y las preguntas por aquí, como donde nos escriben precisamente Sandra, Mieles y los demás, en el chat pueden escribirnos todas las preguntas y comentarios para resolverlos con nuestro experto John Wilmar el día de hoy. Ya entonces en un momento está conectando y ya está en un momento con nosotros. Muchas gracias por su paciencia. Les agradezco mucho, excúsennos que tuvimos una falla técnica, pero ya estamos. Julián, ¿me confirma si se escucha? Sí, señor, te escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Bueno, muy amable, les agradezco mucho que nos hayan esperado. Y les estaba contando entonces de datos duros que en la John, dirección de un Cornare. último detallito, John. Hay una ventanita ahí de Teams. Eso es. Perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, les estaba contando frente a los datos duros pues, que tenía la corporación y estábamos hablando acerca de las 200.000 toneladas de residuos que se generan en los 26 municipios. Y la siguiente imagen que les estaba proyectando tenía que ver con las barritas. Lo verde les estaba mencionando que tiene que ver con las tasas de aprovechamiento y las barritas un poco azul claritas tienen que ver con lo que se va a rellenos sanitarios. Es decir, si uno extrapola eso también a la realidad del país, pues la verdad es que hay una gran cantidad de materiales que hoy se van a los rellenos sanitarios, una situación que es bastante compleja desde los pasivos ambientales que se generan, desde los impactos ambientales que se producen, pero que hoy con las tecnologías que tenemos, pues es necesario desarrollarlas. Pero también tiene un componente muy importante en la educación porque también las tasas de separación de residuos son muy bajas, especialmente en el país, si nosotros hacemos la comparación especialmente con países como Europa. Entonces, todo esto se los traía a colación porque nosotros hemos venido desarrollando coprocesamiento con combustibles alternativos. ¿Qué es coprocesar combustibles alternativos? Coprocesar es coger unos residuos que tienen unas características y utilizarlo para sustituir combustible fósil. Esa línea que ustedes ven en color azul representaba lo que nosotros estábamos avisorando desde el año 2020 y teníamos una ambición bastante amplia y era que podíamos llegar a sustituir con residuos el 30% de la energía que nosotros generamos hoy utilizando carbón. ¿Y cómo nos fue? Pues en el año 2023 que empezamos teníamos una meta del 5%, solamente alcanzamos el 1%. En el año 2024 teníamos una meta del 10%, solamente alcanzamos el 8%. Y en el año 2025 teníamos una meta del 15% y alcanzamos el 12% de sustitución. Digamos que alguien después viene y dirá, bueno, pero es que ustedes no alcanzaron las metas, están bajito de lo que ustedes tenían, un 2% es muy bajito. Les decía que solamente la región del Oriente Antioqueño produce más o menos 200.000 toneladas de residuos y nosotros en 20 meses, utilizando esos residuos como combustible, hemos aprovechado cerca de 25.000 toneladas de residuos. Es decir, sacamos más o menos una proporción igual, unas más de 20.000, 25.000 toneladas de carbón y las sustituimos por residuos que antes se iban para un relleno sanitario o que tendrían una disposición diferente, la convertimos en energía y con ello empezamos a reducir las emisiones de CO2. Pero como ustedes ven, la gran cantidad de residuos, especialmente los urbanos, terminan yéndose a rellenos sanitarios. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que empezar a desarrollar una serie de estrategias y por eso los próximos años vamos a incrementar un poco la sustitución. Tenemos que empezar a desarrollar estrategias de sinergias entre los municipios, de sinergias entre las gobernaciones, de sinergias con los ministerios, de sinergias con el sector industrial para poder aprovechar cada vez más residuos y creemos que al año 2030 ya nuestra ambición no va a ser de un 30%, sino que la hemos proyectado a un 38% de sustitución, un valor bastante alto cuando hay industrias que llevan muchos años en el país y que no alcanzan hoy todavía siquiera un 5% en temas de sustitución de combustible fósil. Entonces, esta es una iniciativa bastante interesante, poder aprovechar residuos para transformarlos en energía.
Lo otro tiene que ver con el factor clinker. Voy a tratar de explicarles rápidamente qué es el factor clinker para los que no sepan cómo se hace el cemento. Las plantas de cemento utilizan los siguientes materiales para producir cemento. Toman la caliza, toman la arcilla, la llevan a un horno, la coccionan a 1450 grados y salen unas bolitas como un nuevo material que es lo que se llama clinker. Ese es el componente principal del cemento. Para hacer cemento, yo muelo el clinker con un poquito de yeso y con un poquito de caliza y tenemos una referencia de cemento. Entonces, un tema muy importante es cómo yo en los cementos, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, sin perder calidad y sin perder resistencia, puedo disminuir el factor clinker. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que hemos logrado reducir, ahí se ve en la imagen al lado derecha, nosotros veníamos de un factor clinker de más o menos un 71%. ¿Qué quiere decir? Que en un cemento que es 100%, el 71% es clinker y el otro por ciento son minerales que conforman pues esa mezcla cementante. Y para el año 2025 cerramos en un 65,20. Entonces, como la producción de clinker es la que requiere gran combustión y además, digamos que ahí se da un proceso de descarbonatación, pues la reducción del factor clinker es un tema bastante importante y lo hemos logrado hacer mejorando las reactividades, mejorando la química de nuestro cemento, sin que ello implique sacrificar uno de los temas que nosotros cuidamos mucho, que es la calidad y la resistencia, porque no tiene sentido que saquemos un clinker, un cemento con menor factor clinker, pero es un cemento que va a tener baja durabilidad, entonces va a tocar producir más cemento para poder compensar ese cemento que en teoría fue bajo, pero que en realidad no está aportando la durabilidad y resistencia que se necesita. También otro tema importante que hemos desarrollado tiene que ver con el uso de materiales cementantes. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque la imagen que ustedes ven a mano izquierda es un cemento Portland tradicional, que es un cemento con muchísimo clinker. Arriba tiene un molido de yeso y de caliza, ¿cierto? Y digamos que así es tradicionalmente como se fabrican los cementos. Pero también hay otros materiales en la naturaleza y en la industria que pueden servir y que tienen propiedades cementantes, entre ellas las puzolanas naturales, algunos cenizas, algunas escorias de alto horno, arcillas calcinadas, especialmente hay grandes avances, especialmente en la Unión Europea. Entonces lo que hace es poder jugar con unos materiales que brinden propiedades cementantes, es decir, que brinden resistencia, que brinden calidad al cemento y que no tenga un contenido tan grande de clinker. Esa es otra de las iniciativas muy importantes que se vienen desarrollando en materia de sostenibilidad. Y esta es muy importante y se las quería también traer porque el año pasado las empresas públicas de Medellín en Antioquia nos lograron certificar el 83% de la energía que nosotros consumimos para nuestra operación como una energía eléctrica renovable, una energía que proviene de fuentes que generan este tipo de energía y pues nosotros solamente se nos quedaron por fuera los meses de enero y febrero, pero el resto de toda esa energía se logró certificar, es decir, esa energía al provenir de proyectos eólicos, fotovoltaicos, tiene un factor de emisión cero y pues con ese factor uno contribuye mucho a reducir los factores de emisión. Entonces, este es un hito bastante importante para nosotros porque para el año 2026, digamos que todo el consumo de energía eléctrica renovable va a ser del 100%. Hay otro tema muy importante y les mencionaba cuando mirábamos la hoja de ruta que tiene que ver con el transporte eficiente de materias primas. La imagen que ustedes ven ahí como a manera de caricatura es la planta de cemento de León que está ubicado en el sector de Río Claro. Y ahí arriba a mano derecha ustedes pueden ver uno de los sistemas de transporte que nosotros utilizamos para la materia prima. La distancia que hay entre la operación que hace la extracción de material y la
y la operación que hace la manufactura es alrededor de unos 800 metros. Eso hace que nosotros no tengamos que colmatar las vías del país con vehículos trayendo minerales desde otras regiones, lo tenemos relativamente cerca, reducimos el riesgo de accidentabilidad y lo transportamos a través de bandas que utilizan energía eléctrica, que es energía eléctrica que, como les acabé de mencionar, viene o proviene de fuentes de energía renovable. Entonces, esto también finalmente termina contribuyendo a reducir las emisiones de CO2, a reducir la huella de carbono de las operaciones, especialmente en el caso de nosotros, pues la reducción de la huella de carbono que tiene la manufacturación del cemento. El cemento, cuando ya es llevado hacia agregados, pues termina convirtiéndose en hormigón. Ustedes saben que después del agua, el hormigón es el segundo material más utilizado en el planeta. Aquí les quisiera compartir un poco de lo que es nuestras operaciones hoy de concretos. Son unas operaciones bastante eficientes, especialmente porque tienen ciclos cerrados de recirculación, es decir, ahí no hay ningún tipo de vertimiento desde el punto de vista industrial. El agua que se utiliza para la limpieza de los vehículos es inmediatamente recirculada y utilizada para la operación de agregados o para la misma formulación de las mezclas que van hacia nuestros clientes. Hoy tenemos una flota a gas bastante importante, pues que reduce las emisiones de material particulado y de gases de efecto invernadero que son emitidos a la atmósfera por la combustión de combustibles fósiles y que nos permite, digamos, tener una operación de concretos bastante eficiente, pero también con una alta disponibilidad y con un material, con unas mezclas, pues digamos que de muy buena configuración, de muy buena especificación y de muy buen diseño. Esto para las operaciones de concreto no es fácil, pero pues digamos que nosotros venimos con un concepto bastante importante, especialmente de no solamente brindar resistencia, buen precio, un muy buen soporte técnico, muy buenos diseños de mezcla, sino también incorporar criterios de sostenibilidad en nuestro proceso productivo. Bueno, y agradeciéndoles mucho pues como la espera con la caída que tuvimos de la señal, pues no sé si de pronto quieran que hagamos una pausita y hagamos aquí un espacio como de preguntas. Juli. Bueno, John, pues aprovechemos aquí brevemente y para no demorarnos mucho y recortar un poquito el tiempo, voy a tomar un par de preguntas de las que algunos de ustedes nos dejaron a través del registro. Bueno, nos preguntaban, John Wilmar, ¿cuáles son los principales retos en la gestión de residuos de construcción y demolición, conocidos como RCD, que nos mencionabas ahora? ¿Cuáles son esos retos en Colombia? Mire, gracias Juli. Y para quien realizó esa pregunta, también les quiero hacer un paréntesis acá. Yo estoy seguro que en los procesos de discusión del formato hubo más preguntas. Esas preguntas, si no las alcanzamos a contestar por tiempo, sí se las vamos a contestar y las vamos a dejar también, creo que colgada en la página donde va a quedar también pues como todas estas memorias. Bueno, miren, en el tema de RCD es tan delicado, hace un momento les mostraba y me voy a remitir nuevamente a esta gráfica que nos compartía Cornare acerca de los 26 municipios, por ejemplo, que tiene jurisdicción. Y uno de los datos duros que decía el director Javier Valencia de la corporación era que de esos 26 municipios, solamente 4 de ellos tenían sitios de disposición para RCD. La gran pregunta es qué sucede con los otros 22, para dónde están yendo esos residuos, en dónde están quedando, quién los está utilizando y cuál es el destino que se les puede estar dando. Entonces es tan serio el tema porque creo que en este asunto, pues lo primero que hay es mucha ilegalidad en el manejo de estos residuos. Pero lo segundo es que tampoco hay muchas iniciativas que estimulen a que se utilice estos materiales. Y también parte, digamos que hay una gran mitificación de poder utilizar materiales que sean reciclados. Cuando le dicen es que eso viene de un producto que se recicló, pues uno casi que puede tender a pensar que es de mala calidad y mentiras. Resulta que se puede especificar muy bien, especialmente en el caso del hormigón, con materiales alternativos que provean
del reciclaje. Y hoy hay un concepto que está cambiando mucho y es pensar en las edificaciones antiguas, en los proyectos viejos que deben ser mejorados con la nueva infraestructura como la nueva fuente de minería. Es que hay también hubo agregados que se convirtieron en hormigón y que hay que buscar la forma de poderlos recuperar sin que tengamos que hacer extracción de esos minerales en otras zonas, poderlos aprovechar para volver a especificar nuevamente cementos que tengan la resistencia y las condiciones de calidad. Entonces yo creo que eso es un tema que tenemos que ir avanzando. eh, yo creo que acelerar el paso para mejorar un poco el manejo de los RCD, especialmente en el país. Gracias, John. Y muy en línea también en este tema de RCD, desde una perspectiva de sostenibilidad, ¿cómo debería ser el tratamiento adecuado de los residuos de construcción y demolición? ¿Cómo debería ser el tratamiento adecuado de los residuos de demolición y construcción? Pues bueno, lo que pasa es que en las pequeñas ciudades o ciudades intermedias, pues este material por lo general termina yéndose a sitios de disposición, pero hoy la iniciativa o las grandes iniciativas buscan a que estos materiales puedan ser recuperados en las mismas construcciones. Esta mañana estaba yo con una firma constructora y lo primero que me decía es que es chévere que ustedes nos puedan poner un sistema en el que podamos recuperar materiales que salen de la construcción y los podamos poner. No hay mucha articulación, no hay mucha empresa que esté realizando esto, pero creo que las iniciativas, especialmente en materia de RCDs, pues están apuntando allá a recuperación in situ, a poder utilizar materiales alternativos, a reincorporarlos de manera inmediata dentro de la cadena de valor para empezar a reducir la huella que se da, pues digamos, dentro del proceso constructivo. Perfecto, John. Bueno, voy a dejar unas preguntas también para el final y también para que vamos adelantando un poco. Sin embargo, sí te quería pedir un favor, si nos puedes dar un pequeño resumen de lo que precisamente mencionaste cuando estaba el video de las mixer. Por aquí nos dicen precisamente que estaba sonando la música y no se escuchó muy bien. A ver si nos puedes de pronto como resumir un poquito el mensaje que nos diste allí y ya continuamos con la charla. Claro que sí. Bueno, lo que les decía aquí es que hoy nosotros tenemos, digamos que las operaciones de hormigón son operaciones muy eficientes, son operaciones que hoy tienen ciclo cerrado, especialmente del agua. Hoy el agua es un factor supremamente clave para la producción, no solamente buscando cómo se regula y se utiliza una cantidad de agua que sea necesaria para un diseño de mezcla que pueda cumplir con unas calidades de resistencia, sino también pues para recuperarla y no tenerla que vertir en unas condiciones que no son. Entonces, nuestras operaciones hoy son impermeabilizadas, tienen ciclo cerrado del agua, utilizan flota para la distribución del hormigón a gas. Y este tipo de procesos pues son muy eficientes hoy y digamos que también contribuyen a reducir pues como las emisiones de CO2 y reducir obviamente pues esto la huella de carbono. Eso era básicamente lo que estaba pues mostrando el video, utilizar estos vehículos a gas pues obviamente reduce emisiones de material particulado, de óxidos de nitrógeno y pues por supuesto de CO2. Bueno, ahora que estamos en el tema de las inteligencias, que hay tantas y que salen tantas que para hacer una presentación, que para contestar un chat, que para perfeccionar una carta, pues digamos que también estas inteligencias artificiales tienen una aplicabilidad especialmente en los procesos productivos. La imagen que ustedes ven al inferior del slide es la sala de control que tiene la planta de cemento Alión y esa es una imagen real. Ahí hay una sola persona que está operando esa planta y esa persona tiene 14 pantallas de manera simultánea. Entonces, utilizando inteligencia artificial, nosotros hemos empezado a que las moliendas puedan utilizar este tipo de inteligencias, puedan ir leyendo las variables y los equipos cada vez vayan funcionando de una manera más armónica, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y esto lo que permite es reducir el desperdicio, pero también hacer una optimización energética. Entonces,
La inteligencia artificial hoy llevada a procesos productivos, pues no solamente puede contribuir a tener menor variabilidad en el proceso, sino también ayuda a reducir, digamos que los consumos de energía que se dan en estos procesos, que son bastante altos, ¿cierto? Entonces, además de poner energía renovable, ¿cierto? Que uno podía decir, no, pero usted ya lo tiene solventado porque es que pusieron energía renovable, energía que viene de proyectos eólicos, sí, pero la idea no es solamente certificarla, sino también cómo yo me puedo volver más eficiente en la implementación y en el uso, y una de las formas, pues, que hoy hemos encontrado ha sido a través del uso de inteligencias artificiales para mejorar la producción del cemento. En el tema de eficiencia del agua, pues les mencionaba que las plantas de hormigón pues son de ciclo cerrado, pero las de cemento también. Nuestra planta hoy, y lo pueden ustedes ver en los reportes de sostenibilidad que sacan las distintas industrias en el país, pero nosotros tenemos el consumo más bajo de agua comparado con el promedio que tiene la industria nacional en Colombia. Y eso se debe a que tenemos ciclo cerrado de agua, a que tenemos alta eficiencia, a que tenemos tecnología de punta. La tecnología también se convierte bien usada en un factor muy importante para mitigar impactos y para reducir huella. Y hoy más o menos el consumo de Alión para producir una tonelada de cemento está más o menos en 120 litros, y el promedio nacional puede estar por los lados de los 250, ¿cierto? El promedio nacional contempla solamente el consumo de agua asociado a la producción de cemento, mientras que nosotros en esos 120 litros también tenemos otras actividades que demandan agua, el uso de baterías sanitarias, la preparación de alimentos para las personas que no están en nuestra operación, la limpieza de áreas comunes. Todo eso está incluido ahí, y aún así estamos un 50 por debajo, un 50% por debajo de lo que se consume la industria nacional de cemento en materia de agua. Entonces, eso también es una iniciativa que permite reducir mucho la huella hídrica, especialmente en zonas de conservación, pero también en zonas donde hay estrés hídrico. Al principio veíamos la variabilidad que se tiene con la disposición de agua dulce. Todos estos procesos también tienen que ser cada vez más eficientes, además de reducir su huella de carbono, en reducir su huella hídrica. Y esta noticia se las quería compartir hoy porque Alión es una marca, como lo mencionaba el primer video y en la introducción que hizo Julián, una marca que está compuesta por dos sociedades. Una es Cementos Molins, que es una organización europea con casa matriz en España, y la organización Corona de Colombia. Y hoy Molins sacó una noticia que decía que reforzaba el plan de transición climática y que se adhería a la iniciativa SBTI, la iniciativa de soluciones basadas en la ciencia. Esa iniciativa está buscando que las emisiones de CO2 no se incrementen y que la variación en la temperatura del planeta no llegue al 1.5. Les mencionaba ahora que la Organización Mundial de Meteorología había establecido en el reporte de enero de este año que estábamos más o menos en 1.44, 1.47, es decir, supremamente cerca del 1.5. Y entonces, pues esta es una iniciativa bastante importante porque, pues si bien las proyecciones estarían indicando que vamos a sobrepasar, pues hay que buscar la forma de seguir haciendo, ¿cierto? Pueda que la proyección no sea muy alentadora, y aquí hay que utilizar una frase que me gusta mucho de un comentarista deportivo que dice que siempre hay que insistir, persistir y nunca desistir. Y eso llevado aquí, pues me parece que es una noticia muy importante porque está orientando a la industria a que hay que cada vez más buscar cómo podemos reducir las emisiones para evitar que se presenten, digamos, temas que hoy no podemos inferir en el planeta. Bueno, con todo esto yo les puedo decir que nosotros tenemos muy buenos atributos de sostenibilidad, pero eso lo estoy diciendo yo. ¿Y cómo se validan este tipo de cosas? Miren, les voy a contar cómo nosotros hemos venido reduciendo las emisiones de CO2 desde el año 2020. Les contaba que la industria del cemento había planteado una reducción para una década del 21%. En el año 2020, que iniciábamos operación, nosotros teníamos una emisión por tonelada cementante de 654 kilogramos de CO2. Y dijimos que para poder llegar a esa meta teníamos que llegar en el año 2030 a 513. Pues bien, con todas las iniciativas que les he venido compartiendo hoy en materia de sostenibilidad,
pues nosotros el año pasado logramos neto llegar a 523 kilogramos de CO2. Es decir, nos ubicamos, si ustedes miran, el año 2029 estábamos esperando 522 y prácticamente llegábamos a lo que estábamos esperando en el 2029, lo logramos en el 2025. Pero Alión es una compañía que sabe que el camino que tenemos que recorrer es arduo y eso a nosotros nos motiva y nos reta a seguir avanzando. Y por eso la compañía también ha planteado una meta nuevamente a la baja, no solamente porque ya habíamos alcanzado el 20%, sino porque queremos ser más ambiciosos en esto, ofreciendo un cemento con unas grandes y un hormigón con unas muy buenas atribuciones de sostenibilidad sin perder nuestra esencia, que es tener un producto muy bien especificado en términos de calidad y desempeño. De nada serviría sacar un cemento bajo en carbono o un concreto bajo en carbono, pero que a los 10 años ya su resistencia o se haya dañado o haya colapsado. Esa no es la idea de nosotros como compañía, tampoco es la idea de la industria de cemento a nivel global, pero lo cierto es que la idea es que al año 2030 pues se pueda continuar con esa disminución. Inicialmente la caída, como ustedes la ven, es un poco más pendiente. Del año 2025 al año 2030 pues va a ser un poco menos pendiente, pero eso también es porque las iniciativas que hay que hacer tienen que ser un poco más robustas y van a generar un poco, van a necesitar un poco más de recursos. Y les decía que esto se lo puedo decir yo, pero los invito también, y aquí les dejo también otra buena noticia, y es que nosotros hoy en día ya tenemos declaraciones ambientales de producto que han sido certificadas por una compañía americana que se llama Labeling Sustainability. Ahí está la fuente. Ustedes simplemente ingresan a esa dirección de correo. Ubican en registro de EPDs, ubican Colombia, ahí salen qué compañías tienen estas declaraciones ambientales de producto. Y esto es muy importante porque las declaraciones ambientales de producto lo que se terminan convirtiendo es una comunicación muy transparente en la que se le dice a las personas que este producto tiene una reducción grande en su huella de carbono. Y nosotros hoy podemos decir, bajo el marco de las declaraciones ambientales, que tenemos uno de los cementos en el país con una menor huella de carbono, siendo uno de los cementos mejor especificados también que tenemos en estos momentos. Ofreciéndoles nuevamente una disculpa por el momento en que tuvimos de suspensión, pero creo que aquí logramos resolver un poco la primera pregunta que planteamos, si el concreto será en los próximos 10 años diferente. Y como ustedes lo pueden ver, claro que va a ser diferente y tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente porque nosotros no podemos seguir produciendo de la misma manera. Se los decía, tenemos que poder valorizar residuos, tenemos que poder recuperar residuos en obra, tenemos que aprovechar las fuentes de energía alternativa para poder canalizarlas y empezar a producir de una manera diferente para mitigar hoy, digamos que los impactos que hemos generado en el planeta y tratar de subsanar un poco la variabilidad climática. Esto es un tema no de mejorar los atributos de un producto, sino es un asunto que nos involucra a todos como especie, porque pues finalmente la especie que está más amenazada en estos es la humana. Y tampoco podemos ser pues egocéntricos en esto y así como tenemos que pensar en la especie humana, pues tenemos que pensar en las demás especies que conviven con nosotros y que han sufrido las modificaciones que nosotros hemos generado en el planeta. Entonces creo que tenemos unos retos muy importantes, no solamente desde la industria, sino unos retos muy importantes en educación, unos retos muy importantes en nuevos diseños, unos retos muy importantes en investigación, en desarrollo, en innovación, para que no solamente al 2030 tengamos unas reducciones importantes de las emisiones, sino para que en los años venideros pues podamos tener un producto que nos ayude a cerrar estas brechas que tenemos de inequidad, como se los mostraba en una de las imágenes, que sea muy duradero, ¿cierto? Pero que también su producción no genere más dificultades pues a las que tenemos hoy en día con la variabilidad y los cambios que tenemos en el planeta.
Les agradezco inmensamente a las personas que se quedaron en este momento, a las personas que participaron con preguntas. Todo este material, como lo mencionaba Julián, va a estar disponible para que lo puedan tener. Va a quedar con la resolución de las preguntas, al igual que la grabación. Omitan el pedacito en el que nos fuimos. Y pues cualquier duda también nos pueden contactar por los canales oficiales de Alon, que con mucho gusto nosotros se los resolveremos cualquier duda que se tenga al respecto. John Wilman, muchas gracias. Voy a aprovechar estos últimos minuticos aquí para un par de preguntas que también nos dejaron en el registro y muy en línea con este último tema que nos mencionabas de certificaciones. Y precisamente nos escribían cómo influyen las certificaciones de sostenibilidad en la competitividad y el éxito de las empresas del sector construcción. Bueno, esa pregunta es una pregunta no solamente muy importante y muy interesante, sino vamos a ver si somos capaces de llevarlo. Miren, hoy particularmente el país no tiene normatizado ni normalizado este tema de las declaraciones y las certificaciones. Ustedes escuchan regularmente que los constructores hablan que quieren certificar los productos en LEED, que quieren certificar los productos en Edge, que quieren certificar sus construcciones en Casa Colombia, ¿cierto? Pero digamos que estos son por iniciativas de las construcciones de sostenibilidad porque hoy no tienen más iniciativas o no tienen más incentivos que de pronto pueda llegar capital extranjero o inversionistas que digan que vamos a tener una construcción sostenible. Con el tema de las declaraciones ambientales del producto que les acabo de mencionar sucede igual. Nosotros las sacamos para poder decir con toda tranquilidad y toda certeza que tenemos un cemento con muy buenos atributos de sostenibilidad y no incurrir en publicidad engañosa, ¿cierto? Entonces, creo que se necesita, especialmente en la función pública, incentivar las construcciones sostenibles, pero también incentivar que con lo que se vaya a hacer pueda tener este tipo de declaraciones. Creo que ahí, cuando todo el mundo se empiece a volcar hacia ellas, porque hay este tipo de incentivos, también la banca va a entrar en este tema y creo que la financiación va a ser un poco más flexible, especialmente para proyectos que tienen atributos de sostenibilidad. Entonces, hoy en día tiene que ver mucho con un tema de transparencia. Gracias, John. Bueno, aquí esta noche, esta tarde, tenemos desde grandes constructores hasta también pequeños constructores. Y yo creo que esta pregunta le puede servir mucho a ellos y es, ¿cómo se puede medir de manera efectiva la sostenibilidad en un proyecto de construcción? Juli, mire, esa es súper importante porque cuando uno está en las construcciones, por lo general lo que mide es cuánto consumo de agua tuvo, cuántos residuos se generaron, cuánto fue el consumo de energía, ya sea por una tonelada de cemento, ya sea por un metro cúbico de concreto. Pero yo creo que tenemos que empezar a cambiar esos indicadores, unos indicadores de cuánto es entonces el CO2 que se produce en la construcción, cuánto de los materiales que salieron en excavación o reciclaje se fueron a un relleno o no se fueron. Hoy tiene materiales alternativos sin afectar la especificación de diseño y calidad. ¿Cuántos de esos productos o cuántos de esos, digamos, materiales que yo voy a tener en la construcción tienen una declaración que ha sido verificada y que tiene una menor huella de carbono? ¿Cuáles de ellos hoy tienen análisis de ciclo de vida? Entonces nos hemos quedado muy cortos y eso creo que ha sido un tema de nosotros los ambientales, que hemos focalizado que los indicadores de eficiencia solamente están asociados a agua y energía, y creo que eso hay que empezarlo a cambiar porque a la medida que lo cambiamos va a cambiar también el lenguaje en el que se empieza a discutir en las construcciones. Entonces creo que ese por ahí puede ser de pronto una respuesta, yo espero haberla contestado de la mejor manera, pero si no, igual la vamos a profundizar para darles una mejor respuesta. Perfecto, John, muchas gracias. Y bueno, va a tomar la última em, pregunta aquí de las que nos compartieron en el registro. Y nos decían,
¿Cuál es el Sí. valor agregado real para las compañías que incorporan, que ejecutan y que evidencian prácticas sostenibles en sus operaciones? Nuevamente aquí recordar que tenemos como asistentes empresas de todos los tamaños del sector construcción e incluso infraestructura. Julián, repetime la que se entrecortó cuando me la estabas diciendo, por favor. ¿Cuál es el valor agregado real para las compañías que incorporan, ejecutan y evidencian prácticas sostenibles en sus operaciones? Pues yo creo que ese hoy en día es como yo creo que la sostenibilidad no es hoy en día una moda. La sostenibilidad no es hoy un esquema de marketing. Yo creo que la sostenibilidad está definiendo hoy la forma en la que vemos el mundo y especialmente en el mundo de la construcción, la forma en que entramos al juego. Hay un mercado hoy cada vez más, digamos, ávido de productos que contribuyan a la protección del ambiente, de soluciones que hoy busquen mejores alternativas, de iniciativas que contribuyan a la reducción de recursos naturales, y todo muy asociado a lo que estábamos proyectando. Yo creo que hoy no solamente tener declaraciones, sino incorporar la sostenibilidad se ha convertido en la nueva regla de juego. Miren que dentro de poco nos vamos a ver abocados a un mercado de carbono que todavía no sabemos cómo va a ser la configuración del país, pero que seguramente se viene ahí. Y detrás de la moneda de cambio climático, que es la moneda que se ve así, hay un tema muy importante que se está empezando a tocar en las agendas que tiene que ver con los asuntos de biodiversidad, temas que hoy en los procesos constructivos ni siquiera se abordan. Entonces creo que va a tener un gran impacto la incorporación de los temas de sostenibilidad, porque creo que el valor agregado que va a ofrecer va a ser un modelo, especialmente para el sector de nosotros, un modelo de construcción muy diferente al que venimos acostumbrados a ver. Y eso obviamente se va a tener que ver retribuido en incentivos económicos que hoy me parece a mí que son un poco tibios, especialmente para el sector. Bueno, yo me quedo, para que vamos ya cerrando este espacio, me quedo con el mensaje que nos deja Magdalena Torres aquí en el chat. Muchas gracias, Inge, por compartir los resultados exitosos que nos permiten creer en la industria cementera en temas de responsabilidad ambiental. Y yo creo que entonces con este mensaje y en nombre de todos, John Wilmar, agradecerte por compartir esta tarde con nosotros en Hechos en Concreto. Juli, no, nada, un placer para mí poderlos acompañar, un honor estar en esta edición de sostenibilidad, la primera edición del año 2026. Y a todos, pues muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos en esta charla que pues es tan importante y que finalmente termina convirtiéndose en espacio para que todos podamos seguir construyendo y seguir avanzando en materia de sostenibilidad. Muchas gracias, muy, muy amables. Bueno, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primer charla de nuestra 12ª temporada de Hechos en Concreto. Muy pendientes de nuestras redes sociales, sus correos electrónicos y en nuestra página web para las próximas charlas que siguen en esta temporada del especial Construcción Sostenible. Allí van entonces a encontrar la invitación y los próximos temas que vamos a estar viendo. Recordarles nuevamente que esta charla, la presentación y la grabación la van a poder encontrar en www.alion.com.co, menú Educación, Hechos en Concreto. Allí en los próximos días entonces van a poder ver las memorias del espacio que acabamos de ver hoy. Una buena noche para todos y ya se viene un puente festivo también, que lo disfruten desde ya, empiecen a planear estos días festivos. Muchas gracias, John, y a todos una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Mil gracias.